Bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Siempre hemos declarado esa bendición que tenemos de podernos comunicar a través de la internet. Gracias porque, bueno, es un tema en el cual es necesario que nosotros conozcamos y podamos crecer en esa gracia. Y se refiere al poder de la bendición verbal. Comentábamos y decíamos algunas cosas importantes sobre ello, lo cual hoy continuaremos con este precioso tema, el cual considero que si todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos desarrollarlo, no solo en nuestro conocimiento, sino en la aplicación práctica que éste tiene. Entonces estaremos, ¿verdad?, caminando en el terreno de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un gusto tenerlos aquí, bienvenidos todos y vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Llame a sus hijos, llámelos a la mesa, siéntelos alrededor de usted y podamos caminar aplicando, escuchando, aprendiendo estos pasajes que son tan importantes para la vida nuestra. Muy bien, oremos al Padre y pongamos todo en sus manos. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. Cada uno de mis hermanos se encuentran ahorita ya reuniéndose en sus hogares, llamando a su familia, Señor, para caminar en el aprendizaje del uso de tu palabra. Así que te queremos dar las gracias por tu amor, tu bondad y tu grande misericordia. Y hoy nos ponemos en tus manos pidiéndote, Señor, la prosperidad en este tema de las bendiciones verbales. Muchas gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a la Escritura. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué importante es nosotros saber, ¿verdad?, conocer este principio. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Significa el resultado cuando, aún conociendo o desconociendo lo que tiene nuestras palabras, si hay un poder en ellos, dice, de dar vida o muerte. Significa repercute, ¿verdad?, en aquellos a los cuales se dirige nuestro hablar. ¿Cómo poder, decíamos, neutralizar el veneno de las palabras de maldición? Porque de repente, ¿verdad?, nos encontramos, en lugar de bendiciendo, nos encontramos hablando mal de las personas. Y maldecir es decir mal, hablar mal de la gente. Es con la bendición verbal y su poder que podemos conquistar las maldiciones. Los resultados, decimos, son asombrosos. Se acaba el dolor del pasado. Se rompen las cadenas del rechazo. Se experimenta una libertad donde literalmente cambia nuestro tono de voz. Aún las actitudes hacia nosotros mismos, hacia nuestro matrimonio, hacia nuestros hijos, todo eso cambia. Y la razón, todo comienza en lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla a nuestros labios, ¿verdad? Y es importante entonces entenderlo para que de esta forma o de esta manera nos enfoquemos y seamos nosotros personas que ponemos esa atención especial en qué es lo que está saliendo de nuestros labios, ¿verdad? ¿Por qué no bendecimos a los que nos maldicen? No lo hacemos, decíamos, porque no parece justo. Pero Dios está consciente de nuestra mentalidad en esto y hace provisión para ello. Bueno, pues todo esto es lo que hoy, ¿verdad?, estamos tratando de que esto cambie, de que esto sea diferente, ¿verdad? Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y tenemos promesas o también instrucción, Romanos 12:19-21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Y hablábamos también de algunas experiencias en la Escritura, como es la vida de José. Su padre lo bendijo con un favor especial y Dios lo bendijo con una visión para su futuro. Pero sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
más bien lo maldecían entre ellos mismos, y un día dijeron, ¿verdad? En Génesis 37, versículos 19 y 20, y dijeron del uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Así es que José, el soñador, es alguien que viene a ver a sus hermanos, es amado por su padre, pero sus hermanos emiten palabras aún de maldición, planes, proyectos, ¿verdad? Intenciones del corazón contra él. Lo vendieron como esclavo y lo hicieron para mal. Sin embargo, José no los maldijo a cambio. Tampoco maldijo a la esposa de Potifar cuando ella lo acusó falsamente. Simplemente dijo en Génesis 40:15: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Bueno, pues Dios dispuso las circunstancias para que los hermanos de José tuvieran que venir a pedirle trigo. Y en esa ocasión José los bendijo con trigo y también devolvió su dinero en sus costales. Cuando José finalmente se dio a conocer a sus hermanos, les dio una bendición adicional, diciéndoles en Génesis 50, versículo 20 y 21: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló y les habló al corazón. Debido al espíritu positivo de José, él fue el medio para bendecir a toda la nación de Egipto, así como a otras naciones y a su propia familia. Hay un poder detrás de las bendiciones verbales. En realidad existen 3 poderes innatos que hacen que una bendición verbal sea tan efectiva. Eso decíamos. El poder de nuestras palabras es uno. El poder de la palabra de Dios es el segundo. Y el poder del nombre del Señor. Cuando se les mandó a los sacerdotes de Israel que bendijeran al pueblo de Dios, les dijo muy claramente cómo se produciría la bendición. Números 6:27: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. La palabra pondrán se podría traducir invocar o impartir. Invocar el nombre de Dios es desatar el favor divino e impartir el poder de Dios para hacer cumplir la bendición. Una bendición imparte vida, y la vida está en el nombre del Señor. Juan 20:31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué importantes son las cosas. ¿Cómo las bendiciones verbales fortalecen la fe? ¿Cómo es que esto se produce? Pues a través de nuestros labios. Padre, bendice a mi hijo con sabiduría, con entendimiento, con amabilidad, con compasión. Empiezo a orar y coloco las palabras en mi boca, y estas palabras en el Señor es una verdad que empieza a manifestarse, puesto que la intención del corazón está definida: que le vaya bien, que sea prosperado. No se dicen las bendiciones porque lo merezcan. Se dicen las bendiciones porque has recibido la revelación de que hay un poder en tu boca para dar vida o muerte. Cuando aplicamos esa certeza de lo que se espera en las palabras, con esta experiencia podremos ver nosotros los cambios tan poderosos que se llevan a cabo en la vida de la gente. Estas bendiciones verbales no dependen del carácter, tampoco de la condición de quien las recibe, ni siquiera de quien las da. La transformación en el hogar es el cumplimiento de la descripción de fe que Dios nos da. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces vemos que nuestras parejas no están actuando de la forma correcta y queremos cambiarlas. Nos enojamos, nos molestamos, agredimos, ofendemos, lastimamos, pero nos olvidamos de lo más importante: creer. ¿Dónde está la fe?
Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es ahí donde yo tengo que afirmarme. Necesito saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que estoy pidiéndole a Dios. Y necesito hablar en fe. La bendición de Jacob confirma que el que recibe la bendición no tiene que merecerla. Jacob significa suplantador, y eso fue exactamente lo que hizo al robar la bendición a su hermano. Al hacerlo, entonces engañó a su padre y mintió descaradamente cuando su padre preguntó quién era, diciendo en Génesis 27:32, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Él había mentido y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Su madre dirigió el plan, y haciéndole usar la ropa de Esaú, que olía a campo, con sus ojos débiles, Isaac no tenía manera de descubrir el engaño. Cuando Isaac descubrió que había sido engañado, se estremeció, pero declaró que no podía recoger la bendición. Porque él dice, en el versículo 33, al final del capítulo 27 de Génesis, yo le bendije y será bendito. Las palabras que Isaac había emitido se manifestarían a la vida de Jacob. Veíamos también la historia de Elí, que confirma que no es necesario que el que da la bendición sea un líder piadoso. El juicio de Dios estaba sobre Elí y sobre sus hijos. Cuando Elí vio a Ana clamar por un hijo, la reprendió pensando que estaba ebria, y ella le explicó que estaba apelando a Dios por un hijo. Elí entonces la bendijo, 1 Samuel 1:17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dios cumplió la bendición de Elí, y no solo le dio a Ana un hijo, Samuel, sino le dio 5 hijos más después del nacimiento de Samuel. 1 Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El rey Saúl bendijo a David también, después de que lo buscaba para matarlo. Sin embargo, después de que David le mostró bondad al rey Saúl, perdonándole la vida, Saúl lo bendijo. 1 Samuel 26:25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. La bendición de Saúl se cumplió en la vida de David. Una bendición describe lo que Dios quiere lograr en la vida de las personas, no lo que ya ha logrado en ellos. Así que vamos viendo a través de la Escritura resultados maravillosos, asombrosos. Jesús había limpiado a sus discípulos por las palabras que les habló. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra santifica, la palabra limpia, ¿verdad? Nos dice la Escritura en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús también había pedido al Padre esta parte de la Escritura en Juan 17:17. Pero también a medida que el esposo limpia su propia vida mediante la implantación de las palabras de la Escritura en su alma, se santifica a sí mismo de la misma manera que podrá entonces santificar a su esposa. Esto es lo que Jesús hizo por sus discípulos. Juan 17:19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es maravilloso el resultado. ¿Qué pide Dios de mí? Obediencia a su ley.
obediencia a la Escritura, a los mandamientos y ordenanzas de Él. Y cuando un esposo busca santificarse a sí mismo, entonces también, ¿verdad?, a través de la Escritura, memorizando la palabra, viviéndola, poniéndola en práctica, nuestras almas se van santificando, y de esa manera también va santificando su casa, su vida, su familia, su esposa, sus hijos. Vemos en la Escritura a David se menciona a David de una forma asombrosa. El acto de bendecir a Dios lo vemos más de 1000 veces. Él recibió de Dios el maravilloso testimonio de ser hecho, en Hechos 13:22, varón conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué fue lo que hizo David que David fuera tan grande y bendecido por el Señor? Un factor importante fue su práctica de bendecir a Dios continuamente. Si de la abundancia del corazón habla la boca, necesito yo constantemente estar bendiciendo el nombre del Señor, bendiciendo la obra de Dios en mi vida, bendiciendo mi propia vida, bendiciéndome a mí mismo a través de la Escritura. Soy salvo por la fe en Jesucristo. Bendigo a aquel que me cambió, bendigo a aquel que va delante de mí, ¿verdad?, enderezando mis pasos, bendigo a aquel que se ha revelado a mi persona, el cual está renovando mi entendimiento, bendiciendo mi alma. ¿Qué fue lo que hizo que David fuera tan grande y bendecido por el Señor? Un factor importante fue su práctica de bendecir a Dios continuamente. Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Él nos insta a todos a hacer lo mismo. Bendigamos su santo nombre siempre. Bendigamos su carácter justo. Bendigamos sus poderosos hechos. El salmista exclama en Salmo 150, verso 2, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y David dice en el Salmo 103, versículo 2 al 5, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entre más bendecimos a Dios por su poder, por sus poderosos hechos, más podremos decir como David, Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Qué importante es, ¿verdad?, de esa forma caminar con el Señor y estar buscando de alguna manera el hecho de que Él, ¿verdad?, vaya manifestándose a nuestras vidas, abriendo las ventanas de los cielos y derramando esa bendición sobreabundante sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, a través como el fruto de nuestras palabras. Decíamos que es necesario que hagamos que una bendición sea una bendición. Una bendición debe ser reconocida inmediatamente por quien la recibe como algo valioso y benéfico para su vida. Ahora, si tomamos afirmaciones bíblicas, les agregamos la bendición sacerdotal, tendremos una cantidad ilimitada de bendiciones potenciales que podrán ser utilizadas en los momentos y los lugares apropiados. Estos son algunos ejemplos. La oración sacerdotal nos dice, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y te dé paz. Aleluya. Se habla rápidamente, pero Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y nos dice que de esta forma pondremos su nombre sobre el pueblo. El Señor te bendiga. Hagamos una pausa en esa parte y veamos Efesios capítulo 1, el versículo número 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Luego entonces podremos formular algo con esta promesa de Dios. En el libro de Efesios, capítulo número 1, el versículo número 3. ¿Qué nos dice la Escritura en esta porción que estamos hoy deteniéndonos un poco para analizar y revisar? Libro de Efesios, capítulo 1, el versículo número 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la respuesta o la oración que Pablo está haciendo. Por esta causa también yo, habiendo oído, dice el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y esta es la oración de Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, entonces podríamos traducir nosotros esta oración, ¿verdad? El Señor te bendiga, y podríamos decir con la plenitud de su salvación. Versículo Efesios capítulo 1, verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor te bendiga con la plenitud de su salvación. Fundamentados en Efesios capítulo 1, número 23, la cual es su cuerpo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor te bendiga. Usted es parte de la iglesia, entonces usted tiene la plenitud de su salvación, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor te bendiga con esa plenitud de Él en ti. Es maravilloso cuando estamos viendo nosotros el complementar la oración sacerdotal con esta porción que Pablo está hablando, y que está diciendo que el apóstol Pablo oraba, hacía una oración por los creyentes con la finalidad de que la plenitud de la salvación llenara, inundara la vida del creyente. El Señor te bendiga con espíritu de sabiduría. Contemplemos en este punto: el Señor te bendiga con espíritu de sabiduría, Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es esta porción de Efesios capítulo 1, versículo 17? Es la oración de Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es la oración de Pablo. Y nosotros estamos viendo la oración que Dios le dio a Moisés para la bendición del pueblo. El Señor te bendiga. Y nosotros decimos con espíritu de sabiduría, ¿fundamentado en qué? En Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué maravilloso es cuando vamos complementando
la oración sacerdotal, la bendición sacerdotal. Con estas porciones de revelación de la palabra para la iglesia, para el creyente. El Señor te bendiga con la esperanza de su vocación. Efesios capítulo 1, versículo 18. En este pasaje dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo sigue orando y está diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese dice el versículo del Efesios 1:17. Y Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor te bendiga con la esperanza de su vocación. Y fundamentado en el libro de Efesios capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Esta es una revelación extraordinaria, a través de la cual vamos orando y vamos bendiciendo. Vamos colocando la palabra, las promesas de Dios, la intercesión de los padres de la iglesia, de los apóstoles, y trayéndola en este momento para aplicarla a nuestras vidas. El Señor te bendiga con las riquezas de su gloria. Efesios capítulo 3, verso 16. ¿Qué nos dice la Escritura? Efesios 3, verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es el amor que excede a todo conocimiento. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. El Señor te bendiga con las riquezas de su gloria. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta palabra, con las riquezas de su gloria, está fundamentada en Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es maravilloso cuando vamos analizando las razones con un entendimiento claro de la razón por la cual somos bendecidos. Y esa bendición es el producto de la revelación de la palabra a través de la oración y la petición de los apóstoles. Y estamos ahora transfiriendo juntamente con esa bendición sacerdotal, ¿verdad? Los mensajes o los principios o los fundamentos de la ley de Dios para aplicarlos a la vida del creyente. El Señor te bendiga con las riquezas de su gloria. El Señor te bendiga con la supereminente grandeza de su poder. Efesios capítulo 1, versículo número 19. Estamos en esta oración de Pablo. El espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios capítulo 1, verso 19 nos dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, según la operación del poder de su fuerza. Aleluya, gracias Dios. Bendito seas por siempre, eterno Creador. En esta oración de Pablo, él está hablando y diciendo, alumbrando los ojos, dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. Podríamos entonces, ¿verdad?, decir, el Señor te bendiga con la supereminente grandeza de su poder, fundamentando
en Efesios capítulo 1, versículo 19. El Señor te bendiga con sus riquezas, que no añade tristeza con ellas. Esta promesa se fundamenta en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Luego entonces es lícito declarar: el Señor te bendiga con sus riquezas, que no añaden tristeza con ellas, fundamentándolo en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Si no añade tristeza con ella, entonces el Señor te bendiga con sus riquezas, que no añade ninguna tristeza con ellas. Aleluya, gracias Dios. Podríamos también complementar: el Señor te bendiga con un corazón que lo busca a Él, fundamentando esto en el Salmo 42, versículo 1. El Señor te bendiga con un corazón que lo busca a Él. Salmo 42, 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que puedo yo complementar la oración sacerdotal: el Señor te bendiga con un corazón que lo busca a Él. Y decíamos, fundamentado en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué maravilloso es cuando vamos aplicando la palabra para bendecir, para emitir palabras de bendición para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestra pareja, para el momento que estamos viviendo, ante las situaciones que se presenten. Nosotros estamos ahí ahora apropiando las promesas, las oraciones, las peticiones, los ruegos de los apóstoles por la iglesia, por los creyentes. Entonces decimos: el Señor te bendiga. Pero la oración no termina ahí. La oración dice: el Señor te bendiga y te guarde. Y el Señor te bendiga y te guarde. Entonces nos detenemos ahí y podríamos ir ahora: y te guarde, fortalecido con poder por su Espíritu. Cuando hablamos de que Él nos guarde, en Efesios capítulo 3, verso 16, fundamentamos: fortalecido con poder por su Espíritu. Y Efesios 3:16 nos dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y eso necesitamos, realmente fortalecernos con poder por su Espíritu. El Señor te bendiga y te guarde, fortalecido con poder por su Espíritu. Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Bendito Dios, eres maravilloso, Señor. Danos el discernimiento, el entendimiento, para que esta tu palabra sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que podamos, entendiendo que tu palabra nos santifica, nos impulsa, nos levanta, nos fortalece, nos da el poder, la autoridad para vivir una vida plena. El Señor te bendiga y te guarde, arraigado y cimentado en el amor. El Señor te bendiga y te guarde, arraigado y cimentado en el amor, se fundamenta en Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Eso es lo que deseamos, de estar en esa condición, ser arraigados y cimentados en el amor de Dios, no movernos de ahí. Pues el Señor te bendiga y te guarde, para que permanezcas arraigado y cimentado en el amor de Dios. El Señor te bendiga y te guarde de caídas
y os presente sin mancha ante la presencia de su gloria con gran gozo. El Señor te bendiga y te guarde de caídas y os presente sin mancha ante la presencia de su gloria con gozo. Se fundamenta en Judas, verso 24. Este pasaje nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aleluya. El Señor te bendiga y te guarde de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 4. Que nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor te bendiga y te guarde de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Dios está definiendo muy bien la condición del hombre, la condición humana. Corrupción que hay en el mundo por causa de la naturaleza, de la inclinación natural hacia el pecado. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Significa ya con el control en tus manos para vivir una vida plena para Dios, para alabar, glorificar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos, porque Él es el merecedor del honor y de la gloria. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti con la luz de su sabiduría. La oración sacerdotal nos dice: el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y le añadimos: con la luz de su sabiduría. Esto se fundamenta en Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti con la luz de su sabiduría. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Haga resplandecer su rostro sobre ti. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Que el Señor alumbre nuestro entendimiento y que nuestro rostro resplandezca. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti con un celo por las buenas obras. Esta parte se fundamenta en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos dice la Escritura. El Señor te bendiga y te guarde para volver a muchos a la justicia. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Son promesas de Dios para el que creen, y nosotros hemos creído. Por lo tanto, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti para volver a muchos a la justicia. Para que esta promesa actúe en ti, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es la promesa para el que cree. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, para dar a conocer sus caminos sobre la tierra. Salmo 67, verso 2. Aquí se fundamenta: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Así que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti para dar a conocer sus caminos sobre la tierra. Salmo 67:2 se fundamenta en ello, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El tiempo se ha ido. Dejaremos aquí. Pero es una delicia estar meditando en la Escritura hoy, caminar a través de ella y poder saber que tu corazón puede estar lleno de bendición, para que cuando tu boca se abra, des vida a otros. Des vida a tu casa, a tus hijos, a tu familia, pero debes de apropiar ahora las promesas para hacer un alimento, para llenarte del poder de la palabra y poderla manifestar, extender hacia aquellos que amas. Hazlo diariamente y que el Dios del cielo abra tu entendimiento y te permita ver su gloria y su poder manifiestos a su favor. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima emisión. Dios les bendiga. Amén.